Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cultural de México en España. Mi nombre es Jaime Viña, soy subdirector del Instituto Cultural y bueno, en esta ocasión estamos muy contentos de tener esta mesa redonda que en esta ocasión girará en torno al tema de Zacatecas, Capital Americana de la Cultura 2021. Estamos organizando esta mesa redonda virtual en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se está celebrando actualmente desde el pasado 19 de abril, el 19 de mayo, perdón, hasta el 23. Y bueno, es un honor los participantes que tenemos en esta ocasión. Lo que vamos a hacer es, bueno, primero Xavier Tudela nos hablará un poco sobre la Capital Americana de la Cultura, sobre el proyecto, sobre el Buró Internacional de Capitales Culturales, qué es lo que hacen, y bueno, la designación de Zacatecas en 2021 como Capital Americana de la Cultura. Posteriormente, Manuel Moreno, del Gobierno del Estado de Zacatecas, nos hablará sobre los proyectos que se tienen planeados precisamente para este año y, bueno, cómo Zacatecas se convertirá durante todo 2021 en una capital cultural inefervescente, con una efervescente actividad y una cantidad de proyectos importantes que nos hablarán más adelante. Y, bueno, y finalmente Juan Carlos Durán nos hará un recorrido histórico sobre la historia de Zacatecas y fundamentalmente enfocada en su centro histórico. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a comenzar leyendo la semblanza de Xavier Tudela. Xavier es presidente del Buró Internacional de Capitales Culturales y de Capital Americana de la Cultura. Es licenciado en Ciencias de la Información, en Ciencias Políticas y Sociología y tiene también un máster en Estudios Europeos. En los últimos 20 años, Xavier ha promovido las capitales culturales en varias partes del mundo. Xavier Tudela ha sido distinguido por su trabajo de integración cultural interamericano en varios países del hemisferio americano. El presidente del buró ha visto reconocida su actividad en las ciudades de Austin, Texas, Guadalajara, Jalisco, Córdoba, Argentina, y los municipios brasileños de Curitiba, São João del Rey y Olinda. Te doy la palabra, Xavier. Muchas gracias por aceptar la invitación y, bueno, bienvenido al Instituto Cultural de México en España, aunque sea en formato virtual. Muchas gracias y muy agradecido también por la invitación que el Instituto Cultural de México en España nos ha efectuado al Buró Internacional de Capitales Culturales, lo que nos va a permitir de manera muy sintética, pero muy alegre también, explicar cómo nace el Buró, cómo desarrolla sus actividades, etc. Vamos a ver, en el mundo básicamente existen tres grandes iniciativas que permiten a un territorio tener durante el tiempo de duración de estas iniciativas protagonismo internacional positivo. Estas tres iniciativas son, por orden de aparición cronológica, las exposiciones universales. Londres fue la primera en 1854, los Juegos Olímpicos o grandes campeonatos deportivos. Recordemos lo instaurado en Atenas en 1896, los Juegos Olímpicos. Y en tercer lugar, las capitales culturales. Las capitales culturales nacen en 1985, cuando la que era ministra de Cultura de Grecia y famosa actriz, señora Melissa Mercury, pensó que la Unión Europea, Comunidad Económica Europea entonces, en 1985, debía de construirse, como se estaba construyendo ya, a través del comercio y la economía en general, pero también debía de construirse a través de la cultura y de las ciudades. Y así es como el 13 de junio de 1985 nace esta nueva iniciativa llamada inicialmente Ciudad Cultural, con posteriormente Capital Cultural. Como la iniciativa es muy positiva para los territorios que quieren ser capital cultural, la iniciativa de las capitales culturales se va expandiendo por el mundo. Después de la inicial de la Capital Europea de la Cultura, encontramos otras capitales culturales, tanto continentales, como Capital Americana de la Cultura, a la que luego me referiré, como también nacionales. La última, por ejemplo, de las cuales capitales culturales nacionales, en Corea del Sur. La última a nivel continental o semicontinental, capital cultural del sudeste de Asia. Por lo tanto, las capitales culturales, desde 1985 que se iniciaron, han tenido un recorrido muy interesante. En relación a la Capital Americana de la Cultura, para ir ya bajando la información, en relación a la Capital Americana de la Cultura nace en 1998, cuando un grupo de personas de la sociedad civil
que hacemos un análisis de la situación cultural en Europa y en las Américas, pensamos que puede ser interesante, positivo e incluso necesario que el continente americano tuviera también una capital cultural como la tenía el continente europeo, y otros continentes también tenían la voluntad de establecer sus propias capitales culturales. Y aquí me gustaría explicar muy rápidamente la filosofía del Buró Internacional de Capitales Culturales, que nace coincidiendo con la creación de Capital Americana de la Cultura. Me gustaría referirme, nosotros somos sociedad civil, no somos una institución pública, somos sociedad civil, pero consideramos que lo que hace progresar a cualquier sociedad, la mexicana, la española, la catalana, la de Zacatecas, etcétera, etcétera, es el trabajo conjunto y complementario entre instituciones públicas y entidades de la sociedad civil. Es por ello que, antes de poner en marcha públicamente, de lanzar la primera convocatoria Capital Americana de la Cultura, hicimos dos cosas. La primera, ir a la Organización de Estados Americanos, que agrupa la mayoría de países del continente americano, de estados, y les hicimos tres preguntas. Esto es lo que voy a explicar, parece un poco cómico, pero es realmente como sucedió. En 1999 ya estamos situados en el tiempo. Me acuerdo que hablé con la directora de Cultura de la OEA, en paz descanse, que ya murió hace un par de años, Sara Meneses, y le hice tres preguntas. Mire, somos un grupo de personas de la sociedad civil que pensamos que podría ser interesante, positivo e incluso necesario que el continente americano tuviera, igualmente como existe en Europa y en otros lugares del mundo, una capital cultural anual. ¿Quiere usted desarrollar este proyecto? No, que tenemos mucho trabajo. ¿Estaría usted de acuerdo en que nosotros desarrollemos este proyecto? Sí, ningún problema. Creamos un convenio de colaboración y a partir de aquí, año 1999 finales, lanzamos la primera convocatoria, que fue a parar a la ciudad de Mérida, en Yucatán, México. Es importante señalar dos hechos singulares de Capital Americana de la Cultura, que después de analizar las diferentes capitales culturales que había en el mundo, detectamos que podía ser muy interesante realizarlo de una manera un poco diferente. En primer lugar, la designación de una capital cultural lo es siempre por un año completo, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y dos, y muy importante, que esto fue una novedad porque no existía, es que las capitales culturales, las capitales americanas de la cultura, pueden ser una ciudad, pueden ser un estado o pueden ser un país. En el caso de un estado, lo tenemos este año con Zacatecas, como lo tuvimos en Colima también hace unos años. En el caso de las ciudades, en la web del Buró Internacional de Capitales Culturales están todas las capitales, las 23 capitales americanas de la cultura desarrolladas hasta la fecha, incluyendo en este caso a Zacatecas. Y pueden ser, repito, ciudades o pueden ser estados o incluso naciones. En el caso de naciones fue en el año 2000 y algo, en el caso de la celebración del 50 del centenario de la proclamación de la República en Panamá. Y coincidía el 2003, esto era con el centenario de la creación del Estado de Paraná, del cual Curitiba era capital. En estos dos casos, en el año 2003, es el único año de los 20 años que llevamos desarrollando Capital Americana de la Cultura en que ha habido dos, por motivos justificados, proclamación del centenario de la República en Panamá y creación del Estado de Curitiba en Brasil. Chile y México sois los países que más capitales culturales, más capitales americanas de la cultura habéis desarrollado. Y el problema que tenemos en Capital Americana de la Cultura, bendito problema, pero el problema que tenemos es que nosotros queremos llegar, no pronto porque es muy difícil pronto, pero queremos llegar con una Capital Americana de la Cultura a los 35 países de las Américas. Hasta la fecha llevamos ya unos cuantos, llevamos 20 aproximadamente. Nos faltan todavía 15, pero claro, hay muchos estados pequeños del Caribe que es un poco difícil que puedan desarrollar de un año completo una capital cultural, y en este caso quizá haríamos medio año y medio año. En cualquier caso, decir que al estado de Zacatecas le ha tocado la pandemia
como le tocó también al final de su capitalidad cultural a Punta Arenas, y esto ha impedido poder desarrollar con la plenitud que se espera una capital cultural, a pesar de que yo quiero lanzar un mensaje de optimismo y pensar que el sello de Capital Americana de la Cultura que tiene este año Zacatecas no va a quedar circunscrito exclusivamente en este año 2021, sino que cuando termine el 31 de diciembre de este año, el Estado de Zacatecas, el 1 de enero del 2022, va a continuar siendo una capital cultural, no en ejercicio, porque ya no será otro país, otra ciudad, pero sí una capital cultural para siempre. Y en este ámbito quisiera terminar mi breve explicación, que lo más importante yo creo hoy es escuchar a Zacatecas. Quisiera decir que tuvimos muy claro, cuando empezamos Capital Americana de la Cultura, más allá de el trabajo conjunto y complementario entre instituciones públicas y entes de la sociedad civil, por ejemplo, Parlamento Europeo y Parlamento Latinoamericano votaron una resolución en la cual expresan su voluntad de que pueda haber intercambios entre las capitales europeas y las capitales americanas de la cultura, cosa que se ha dado en alguna ocasión, pero que todavía tenemos que desarrollar más. Pero estoy muy satisfecho y contento también en decir que contamos Capital Americana de la Cultura, el Buró Internacional de Capitales Culturales, desde el año 2002, con la inestimable colaboración de dos muy potentes grupos de comunicación internacionales, como son Antena 3 Internacional desde el año 2002, Discovery Channel desde el año 2003, que sin coste alguno para el territorio designado como Capital Americana de la Cultura, están promocionando con miles de spots cada año a las capitales culturales de las Américas. El PAC, que rápidamente os he explicado, se complementa desde el Buró Internacional de Capitales Culturales con otra iniciativa más allá de la Capital Americana de la Cultura, que es la lista representativa de tesoros culturales del mundo, que intenta dar respuesta a la voluntad de muchos entes territoriales de colaborar con el Buró Internacional de Capitales Culturales y que como Capital Americana de la Cultura, excepto en una ocasión, solamente podemos otorgar una cada año, tenemos la posibilidad de colaborar con otras instituciones y con otros entes territoriales con esta lista representativa de los tesoros culturales del mundo, una lista que tiene más de 200 elementos ya en la misma, ¿no? Por lo tanto, me gustaría agradecer nuevamente a los organizadores de esta mesa redonda la posibilidad de explicar lo que es Capital Americana de la Cultura, Buró Internacional de Capitales Culturales, y decir, como un scoop, ya que estamos entre periodistas también, decir que en el plazo aproximadamente de un mes conoceremos cuál va a ser, Manuel Alejandro, el ente territorial que os va a sustituir a vosotros el 1 de enero del año 2022. Muchas gracias, Xavier, por la explicación y por el recorrido histórico que nos da un panorama mucho más amplio. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me aclaró el tema de que puede ser una ciudad, puede ser un estado, puede ser un país, que no lo tenía presente y que es importante y que te da otro panorama de amplitud de todo el proyecto, ¿no? Entonces, incluso, si me permites un apunte final, claro. Que nosotros no lo teníamos previsto cuando empezamos Capital Americana de la Cultura, y es que, por circunstancias de la historia, la primera Capital Americana de la Cultura fue, como he comentado antes, Mérida, Yucatán, México. Pasados 17 años de su primera Capital Americana de la Cultura y pasados 5 gobiernos municipales diferentes, Mérida se volvió a dirigir al buró porque quería volver a ser Capital Americana de la Cultura. Y nosotros en los formularios de candidatura, sinceramente no teníamos previsto esto, ¿no? Y lo que decidimos fue que una ciudad, un ente territorial, podía volver a solicitar ser Capital Americana de la Cultura transcurridos un mínimo de 10 años desde el desarrollo de una anterior Capital Americana de la Cultura. Como en el caso de Mérida se daba la circunstancia que eran 17 años, pues se dio la circunstancia de que un ente territorial, una ciudad en este caso, volvió a ser Capital Americana de la Cultura 17 años después. Esto es realmente infrecuente en las Olimpiadas, por ejemplo, es muy raro, es posible, pero es muy raro. En las exposiciones universales es posible, pero es muy extraño que alguien quiera volverlo a ser. ¿Y por qué quisieron
volver a ser, yo se lo pregunté a Xavier Abreu Sierra, el alcalde de Mérida 2000, que ya no es alcalde ahora en el 2017, le pregunté, ¿y cómo que queréis volver a ser capital americana de la cultura? Y me dijo, mira Xavier, a nosotros ha transcurrido 17 años, y esto va por Zacatecas también, han transcurrido 17 años, pero continuamos utilizando en nuestra promoción que Mérida fue capital americana de la cultura en el año 2000. Por lo tanto, quisimos volver a intentar, como así se dio, el volver a ser capital americana de la cultura. Disculpa que haya No, hecho este apunte. no te preocupes y muchas gracias, Xavier. Pues sí, efectivamente, como dices, ya que vuelvan a acercarse, significa que ya está como comprobado la importancia y o sea, los efectos que tuvieron precisamente para ellos la capitalía, ¿no? Entonces, muchas gracias, Xavier. Voy a dar la palabra ahora a Manuel Moreno. Manuel Alejandro Moreno Escobar, actualmente subsecretario de Desarrollo Turístico del Estado de Zacatecas. Es licenciado en Administración con especialidad en Turismo. Cuenta con maestría en Administración y actualmente cursa el doctorado en la misma área. Manuel cuenta con experiencia de más de 15 años en la industria aérea en el rubro operacional y comercial en los estados del Bajío de México. Se ha desempeñado durante más de 20 años como docente investigador en universidades públicas y privadas. Ha impartido cursos de capacitación a los prestadores de servicios turísticos con participantes nacionales e internacionales. Actualmente es responsable, primordialmente, de establecer las condiciones para desarrollar experiencias turísticas, la profesionalización del sector en el estado de Zacatecas, México. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Te dejamos la palabra. Muchas gracias, Jaime, Xavier, Juan Carlos. Es un gusto poder compartir con ustedes este foro. Creo que ya incluso la virtualidad es una cierta normalidad en estos momentos y aparte nos acerca y nos ayuda mucho. Y nos ayuda mucho, y lo comento ya a partir de la experiencia que hemos tenido de más de 13 meses y que efectivamente, como bien lo comentó hace un momento Xavier, a nosotros como Zacatecas, pues nos tocó en este momento de una pandemia. Te comento que dentro de los procesos, a diferencia de lo que va a suceder ahorita que ya nos presentó Xavier, que en breve podremos conocer cuál es el territorio que será capital americana en el 2022, pues estos procesos eran y serán, estoy seguro, con mucho tiempo de antelación. La pandemia vino a cambiar varias cosas. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros trabajamos y presentamos un expediente ante el buró para lograr ser capital americana en el 2021, pero esto lo presentamos desde finales del 2018, principios del 2019. ¿Qué significa esto? Que en el 2019, a finales de septiembre, fue cuando logramos la designación de capital americana para el 2021. ¿Por qué pongo todo esto en contexto? Pues porque precisamente cuando nosotros fuimos designados capital americana de la cultura, no teníamos identificado un lugar llamado Wuhan, no teníamos identificado lo que iba a suceder en el 2020 y que iba a tener una repercusión como la que tuvimos. Si en aquel entonces me hubieran dicho si prefería eventos virtuales o presenciales para la capital americana de la cultura, sin temor a equivocarme, yo te hubiera dicho que eventos presenciales, por supuesto. Afortunadamente, logramos identificar con creatividad y los diferentes medios posibilidades para poner y utilizar y potenciar esta designación que habíamos logrado. Y eso lo hicimos efectivamente a través de lo virtual, porque pues al día de hoy todavía en Zacatecas está cerrada la posibilidad de hacer eventos masivos, por ejemplo, que era uno de los referentes en las capitales culturales anteriores. Eventos, por ejemplo, de inauguración vistosos, con una proyección importante a través del buró, por supuesto, pero que al final del día concentraban gente e invitaban a diferentes personas de lugares distintos a visitar las capitales culturales, capital americana de la cultura. En ese contexto, pues nosotros pues comenzamos a trabajar con el ánimo de poder potenciar esta designación y creo que lo hemos logrado y prueba de ello es el foro en el que nos encontramos actualmente y que les voy a platicar a todos qué es lo que estamos haciendo normalmente. Y una de estas cuestiones es, primera, como también ya se comentó, que nosotros apostamos como Estado a lograr la designación de capital americana de la cultura.
El expediente para lograr esta designación se conformó con expresiones artísticas y culturales de 11 municipios del estado de Zacatecas. Como bien sabes, Zacatecas cuenta con un programa turístico llamado Pueblos Mágicos. Zacatecas cuenta con 6 pueblos mágicos y adicional a ello, otros municipios que nos dan como total 11 municipios que sus expresiones culturales y artísticas conformaron el expediente para lograr esta designación de capital americana de la cultura. Como les comentaba hace un momento, no pudimos hacer un evento presencial y que créeme que lo estuvimos planeando y esperando en México. Como tú bien sabes, estamos todavía con una cuestión de semaforización, de semaforización epidemiológica, en la que nos dice si podemos o no podemos hacer determinadas actividades. Te estoy hablando de octubre del año pasado, todavía con una esperanza de que pudiéramos hacer algo de manera presencial, teníamos planeado algo. Al final del día hicimos algo virtual. Si me lo permites, incluso les voy a compartir el enlace en donde pueden ver el programa de inauguración, y estoy seguro que si hubiéramos hecho un programa de inauguración de manera presencial, no tendríamos los 61,000 espectadores que tenemos hasta el día de hoy de ese evento. ¿Qué significa? Que efectivamente logramos aprovechar las oportunidades que nos presentaron las vías de comunicación, las herramientas tecnológicas como en la que estamos, para lograr tener un alcance mucho mayor del que podíamos haber imaginado a través de un evento presencial. Este evento y todas las actividades que les voy a platicar en un momento han sido conformados a través de un comité de organización capital americana de la cultura, que eso también trabajamos aquí en el estado de Zacatecas. Los 11 ayuntamientos del estado que conforman el expediente que les comentaba hace un momento, como dependencias también involucradas desde cronista del estado, por supuesto el Instituto Zacatecano de Cultura, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Economía y diferentes entes, incluso de la sociedad civil. Invitamos y forman parte de este comité que nos reunimos una vez al mes, en donde estamos generando un programa vivo en el cual, reitero, expresiones culturales y artísticas, principalmente de estos municipios, se están alimentando cada mes en nuestro programa. ¿Qué dio como resultado? Pues unas acciones, principalmente para compartir a todas las personas que puedan ver el programa Capital Americana de la Cultura 2021, lo que es Zacatecas, independientemente de que vengan el día de mañana, o mes, o dentro de 3 años. Lo que estamos mostrando a través de las diferentes actividades es lo que somos y lo que van a poder encontrar aquí en Zacatecas, y que esperemos que en la cuestión de la pandemia, pues sea muy pronto en que podamos verlos a todos por aquí. Si me permites, les voy a presentar un video que fue el que se ha estado difundiendo principalmente a nivel nacional y en los mercados naturales de Zacatecas, y después les platico un poquito del programa que tenemos, que pueden disfrutar ustedes. Todavía algunos son tanto de manera virtual y estamos previendo algunos que podamos tener de manera híbrida, y les presento al final otro video que es sobre todo para la gente del estado de Zacatecas, porque algo fundamental, y que ya se comentó también hace un momento, es que no solamente es un programa de hermanamiento y de difusión cultural, sino también nos ayuda mucho a tener y a generar ese sentido de pertenencia, a poder fijarlo muy bien y recordarnos el por qué somos orgullosamente zacatecanos. Si me lo permites, les comparto el primer video. No sabemos por qué pasó tanto tiempo para que esto ocurriera, ni por qué su belleza aún era un secreto a voces. En verdad, es difícil de explicar. Su primera piedra fue puesta con la más delicada precisión. Fue el corazón de la riqueza del Nuevo Mundo. Y ahora es el lugar donde el arte, la tradición y la cultura vivirán para siempre.
marcó el rumbo de todo nuestro México. Su patrimonio cultural fue reconocido como un tesoro por el mundo entero. Esta tierra colorada forja sin descanso creadores exquisitos y visionarios. Y cuida en sus impresionantes museos piezas de artistas que vencieron el tiempo y el espacio. Aquí, la magia es lo más real y auténtico. Y el cielo del azul más perfecto es testigo de la permanente celebración del arte y la cultura. Cada uno de sus gestos irradia el brillo de su identidad. Y su luz no podía permanecer oculta por más tiempo. Llegó el momento de brillar con toda tu esencia, porque de todos los rincones de las 3 Américas, tú fuiste elegido como la capital americana de la cultura 2021. Zacatecas deslumbrante. Llegó la hora. Bueno, eso fue una pequeña prueba de lo que pueden encontrar aquí en Zacatecas y lo que vamos transmitir a través de un pequeño spot de qué pueden encontrar aquí en Zacatecas y qué somos como zacatecanos. Ahorita, y cierto que Juan Carlos ahondará un poquito más en el tema, pero estoy seguro que todavía hay gente fuera del ICAS que desconoce las grandes colecciones artísticas que tenemos aquí en los museos zacatecanos. Una represenmorisma de Bracho que tiene más de 3.500 autores que de generación en generación están participando año con año, y así diferentes expresiones culturales y artísticas. Cabe mencionar que este año en específico se cumplen 100 años del aniversario luctuoso de Ramón López Velarde, el principal poeta cívico de México, y también se cumplen 100 años de la publicación de su principal obra, que es, y estoy seguro que la conocen Jaime y Juan Carlos y Xavier, y ahora a través de la cercanía con Zacatecas, el poema Suave Patria. ¿Qué eventos podemos encontrar en la capital americana de la cultura? No, los invito absolutamente a todos a entrar a la página de zacatecastravel.com /2021 y ahí van a encontrar lo que les voy a mostrar en este momento. Tenemos un programa prácticamente más de 200 actividades en todo el estado, pero en este programa que les estoy comentando van a encontrar las más importantes, sobre todo pensando para un posible visitante internacional y de largo alcance. Reitero, este programa que les estoy presentando lo pueden encontrar en zacatecastravel.com /CAC 2021 y vamos a ver algo de lo que hemos tenido y lo que tendremos durante el año. Les puedo platicar, por ejemplo, hubo el evento de inauguración, lo realizamos hasta el día 3 de febrero, como les comentaba, teníamos todavía en el mes de octubre alguna esperanza de lograr hacer algo de manera física, presencial o en su defecto híbrido. Desafortunadamente, y reitero, como ya se los comenté, en aquel momento desafortunadamente, pues no lo logramos y por eso nos fuimos hasta el día 3 de febrero para nuestro evento inaugural y que, como ya les comenté, pues al día de hoy tiene más de 61,000 visitas. Eso no lo hubiéramos logrado en un evento presencial. En marzo se realizó el Festival de Equinoccio de Primavera en la zona arqueológica de Teúl. Tuvimos una exposición de carteles suizos, un convenio que hizo el Ayuntamiento de Zacatecas con la Embajada de Suiza en México. Tuvimos aquí esta exposición en el marco del programa, así como también el Festival Cultural Zacatecas. El Festival Cultural Zacatecas es un evento que se hace
año con año y que este se dio de manera virtual. Todo esto que les estoy comentando lo pueden encontrar también en las redes del gobierno de Zacatecas. Se encuentra ahí toda esta programación y no solo eso, eventos de talla nacional e internacional en sentido de este festival cultural. Tenemos en todo el mes, tuvimos durante todo el mes de abril, principalmente del 5 al 9, talleres con artesanos zacatecanos en lo que fue la capital de Zacatecas y Guadalupe. Las personas que nos están viendo de otros lugares del mundo, en México tenemos varios estados que tanto el nombre del estado como el de la capital son el mismo. Por eso, en el caso de Zacatecas, reitero, y es muy importante seguir mencionando que el expediente de Zacatecas como capital americana de la cultura fue buscado para todo el estado. En el caso de mayo, ya estamos en el mes en el que estamos celebrando el homenaje a 100 años del natalicio de uno de nuestros principales artistas, Pedro Coronel, reconocido a nivel internacional. También tenemos las jornadas de música mexicana, calendario Wizard, esto también durante todo el mes de mayo. Esto se está llevando a cabo en Zacatecas y en Jerez, uno de nuestros pueblos mágicos. También tenemos la Feria Nacional del Libro. Esa sí la tenemos de manera física y presencial aquí en la capital. En junio, de los eventos más importantes, las Jornadas López Velardianas, que son del 15 al 19 y que se llevan a cabo en Zacatecas Capital y Jerez. Cabe mencionar que también a nivel federal se toma este tema de López Velarde, y sobre todo por lo que ya les comentaba del centenario de su fallecimiento. En México, y originario de Zacatecas, tenemos a uno de los personajes de la cultura mexicana más importantes, que es don Antonio Aguilar, y tenemos un festival del corrido, y este se lleva a cabo en el municipio de Villanueva, lugar de donde es originario. En julio tenemos la fiesta de Santo Santiago, los Tastuanes, esto en Juchipila, una de las expresiones folclóricas más importantes que tenemos en el estado, así también como en la Mezquitera Sur, también en el área de Juchipila, esto en el mes de julio. Uno de los festivales por los cuales es Zacatecas muy conocido y que es de lo más importante también en cuanto a referentes culturales en el estado, pues no solamente es el Festival Cultural Zacatecas, sino también hay otros como el Festival Zacatecano del Folclor, el Folclor Internacional Gustavo Vaquera Contreras. Este se lleva a cabo en 20 municipios del estado de Zacatecas, adicional a la capital. También las imágenes que veíamos hace un momento, que les comentaba que son más de 3,000 actores en escena de manera voluntaria y de manera generacional, que es la Morisma de Bracho, que se lleva a cabo en el mes de agosto. Todavía no se define si vamos a lograr este año realizarlo de manera presencial. Sin embargo, como lo comenté hace un momento, estamos proyectando al mundo lo que van a encontrar en Zacatecas en este año y en el próximo y en los siguientes, porque esto es lo que somos, culturalmente hablando. Tenemos el Festival Internacional de Jazz y Blues del 12 al 28 de agosto. Traemos la exposición Catálogo de Archivos Históricos de Zacatecas. Esto se llevará a cabo en el municipio de Zacatecas, Mazapil, Villa García y en uno de los pueblos mágicos que es Guadalupe. Se reactiva el programa Aprendiendo de los Artífices Zacatecanos, esto en Zacatecas y Guadalupe, los talleres que les comentaba con artesanos del estado. Otro de los festivales de los más importantes es el Festival Internacional del Teatro de Calle de Zacatecas, que se lleva a cabo del 16 al 23 de octubre, igual en la capital de Zacatecas y 10 municipios. En el mes de noviembre, otro de los festivales emblemáticos del estado es el Festival Barroco en el pueblo mágico de Guadalupe, así como el Festival de Música Manuel M. Ponce, uno de nuestros compositores también más importantes. En diciembre seguimos con el programa Aprendiendo de los Artífices Zacatecanos y uno de los eventos también importantes que mueven a muchas personas, pues son las fiestas del Santo Niño de Atocha en la comunidad de Plateros en Fresnillo.
En resumen, es el programa, lo que le llamamos nosotros el programa principal. Pero como les comentaba, tenemos más de 200 actividades en los 11 municipios que conforman el expediente de Capital Americana de la Cultura, que basta uno de ellos están programados tanto este año como en la normalidad de los subsecuentes, para que cualquier persona que tenga la intención, tenga la oportunidad y pueda venir a visitarnos, encuentre en Zacatecas este tipo de expresiones culturales. Si me lo permites, Jaime, me gustaría cerrar la participación con un segundo video en el cual se muestra también lo que estamos generando como Zacatecas, capital americana de la cultura. Cuéntame. Listo. Muy bien. Lo pongo en este momento. ¿Qué es la capital americana de la cultura? Es Zacatecas. Es su cielo azul perfecto. Es sus artistas. Es tu carácter. Es su pasión. Todo esto es Zacatecas. Pero ante todo, la capital americana de la cultura eres tú. Muy bien, si se pueden dar cuenta, este es un video principalmente dirigido a los residentes del estado de Zacatecas, comunicando, sumando a la gente de que la capital americana de la cultura 2021 somos todos y cada uno de los que conformamos Zacatecas, tanto los que vivimos aquí en el estado como los que andan en España, como Juan Carlos. Gente como Zacatecas es un estado completamente migrante y tenemos la mitad de nuestra población principalmente en Estados Unidos. Todos ellos forman parte de la capital americana de la cultura 2020. Muchas gracias, Jaime, y quedo a la orden por cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias, Manuel, ¿no? Y muchas felicidades por todo el trabajo. De verdad se ve que, pues sí, como mencionas, es un trabajo de años y felicidades también por la filosofía de adaptación a las circunstancias, ¿no? Porque este contexto ha sido muy complicado en muchos sentidos, pero tener la visión y la capacidad de decir, bueno, pues estamos en vamos a hacerlo de esta manera y pues incluso vamos a dejarlo, vamos a enfatizar toda esta parte virtual para que quede como un registro, ¿no? De todas estas grandes actividades que se hacen en Zacatecas y que sirva de aquí en adelante para cualquiera que quiera acercarse al estado, que tenga interés en tal festival, pues que pueda ver ahora sí que todo lo que están haciendo allá. Entonces, de verdad, muchas felicidades por todo el trabajo y sí, digo, me parece fantástico que todo quede registrado, porque creo que antes de la pandemia no teníamos tanto, hacíamos, por ejemplo, a nosotros nos pasaba incluso en la embajada, en el instituto, pues que teníamos muchos eventos y los teníamos aquí con unos aforos de cierto número de personas y nunca los grabábamos, ¿no? Este registro visual que se ha convertido ahora en tan fundamental para todas las actividades culturales, creo que es maravilloso que ustedes estén aprovechando esta coyuntura para hacer este registro de todo lo que están haciendo este año y que quede como un recuento muy interesante de todo lo que proporciona y todo lo que ofrece el Estado, ¿no? Y aparte, esta noción de si a lo mejor a veces nos olvida que los estados son más allá de sus capitales. Entonces, también muchas felicidades por tener esta visión para incluir a todos estos, no solo los pueblos mágicos, ahora sí que todos los actores que conforman a un estado. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir con Juan Carlos Durán. Voy a leer rápidamente la semblanza de Juan Carlos. Perdón, Jaime, disculpa que te interrumpa. Perdón, nada más te comento rápidamente, les había dicho que les voy a compartir el enlace, ahí está, espero que también se pueda compartir al momento de la transmisión de esto, con la finalidad
de que cualquier persona pueda ver nuestro evento de inauguración. Pueden ver todo lo que, de manera resumida, lo que somos en Zacatecas. Música, arte, les va a encantar. Perfecto. Y también vamos a poner el enlace de la página para que pues se puedan meter y vean todas las actividades que, como nos comentas, están cargando ahí, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor todavía esperemos que ya para el segundo semestre del año ya tengamos la posibilidad, quienes están en España, de ir a lo mejor a alguna de las actividades que se están planeando para el segundo semestre. Pero bueno, en este contexto, si queremos ver las que ya fueron, las que pasarán en los próximos meses, pues va a ser una gran herramienta para estarnos enterando de todo lo que estén haciendo por allá, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Manuel, nuevamente. Y bueno, presento a Juan Carlos. Juan Carlos actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Patrimonio Arquitectónico en la Universidad Politécnica de Madrid, en España, con el apoyo de una beca por parte de CONACYT FONCA, en donde desarrollará un estudio transversal sobre los paralelismos existentes entre México y España a partir de la producción minera en la ciudad de Zacatecas. Juan Carlos es arquitecto por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, maestro en urbanismo en el área específica de desarrollo urbano regional y posteriormente maestro en arquitectura con especialidad en restauración del patrimonio arquitectónico por la UNAM. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Juan Carlos. Bienvenido y pues te doy la palabra. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes aquí en España, buenos días en México. Gracias por la presentación, también por la invitación. Gracias también a Xavier y a Manuel por sus presentaciones. Y bueno, ahora yo les voy a compartir también una presentación que tenía preparada para la ocasión. Bueno, como ya se comentó antes, Zacatecas este año es Capital Americana de la Cultura y yo les voy a hablar un poco sobre la historia y la evolución de su centro histórico. De nuevo, gracias al Instituto Cultural de México en España por la organización de este evento. Entonces, bueno, les cuento un poquito. Como se mencionaba, actualmente estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid con apoyo de una beca CONACYT FONCA. Entonces, esta actividad es parte del programa de interacción cultural y social y de sistemas de apoyos a la creación y proyectos culturales. Entonces, bueno, para contextualizarnos un poco, como ya se mencionaba, Zacatecas es un estado mexicano que se encuentra en la zona norte del país. La capital lleva el mismo nombre que el estado, ya se mencionaron todas las riquezas que tiene todo el estado. En específico les voy a hablar de la capital, donde se encuentra el centro histórico, que está catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Aquí en esta imagen podemos ver los polígonos de protección que ha designado el INAH, polígono donde se concentran la mayor cantidad de monumentos históricos y el área de amortiguamiento del mismo. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es un centro histórico? Hay muchos autores, hay muchas definiciones y tal. Esta es una de las que personalmente a mí me gustan más, porque es un área que se emplea para un área específica dentro de una ciudad que cuenta con una cantidad representativa de monumentos dentro de su estructura urbana. Estos edificios tienen un carácter patrimonial y cuentan con un valor histórico y han estado ahí por cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para contextualizarnos en dónde está Zacatecas, por qué centro histórico, qué es un centro histórico. Entonces, bueno, teniendo esto como antecedente, les quiero hablar un poco de una línea del tiempo en general de Zacatecas como tal, ¿no? Zacatecas en el siglo XVI se descubre en un 8 de septiembre de 1546. Originalmente se pensaba que iba a ser un campamento provisional, pero en el momento en el que se dan cuenta de todas las riquezas de su suelo se decide ya hacer una ciudad como tal. Para 1585 ya es conocida como la mina de Nuestra Señora de los Zacatecas y para 1588 el rey Felipe II de España decide darle el título de la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de Zacatecas, así como el escudo de armas. Entonces, desde ahí viene la importancia de Zacatecas. Posteriormente, en el siglo XVII y siglo XVIII, con la minería como su actividad principal, se da este progreso y desarrollo de la ciudad. Llegando al siglo XIX, además de la independencia de México, quise poner aquí este dato que más adelante les voy a mencionar porque lo pongo de las leyes de reforma, que prácticamente fueron para la desamortización de los bienes de la iglesia. Y en el siglo XX, además de la Revolución de México, hay un evento en Zacatecas, que es la toma de Zacatecas en 1914, que, bueno, fue un factor ahí determinante para la Revolución Mexicana y que también más adelante les voy a comentar por qué decidí ponerlo aquí en esta línea del tiempo. Y en 1993, la UNESCO decide dar la categoría de Patrimonio Mundial de la Humanidad al Centro Histórico de Zacatecas,
por tener este valor excepcional que tiene una importancia cultural que trasciende fronteras y que pasa de generación en generación. Por toda esta arquitectura que se concentra dentro del polígono del Centro Histórico de Zacatecas, por sus monumentos, urbanismo, su traza urbana, y de igual manera en el 2010 Zacatecas vuelve a entrar dentro de esta lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero ahora con el Camino Real de Tierra Adentro, una nueva categoría de itinerarios culturales que en esta vez es por la importancia de este itinerario cultural, su importancia natural. El Camino Real de Tierra Adentro fue un camino que se realizó en el Virreinato para conectar a la actual Ciudad de México con algunas zonas mineras del país, en ese entonces Zacatecas, que incluso llegaba hasta Santa Fe, en Nuevo México. Y bueno, ahora es también parte de la lista desde el 2010. También en 2010 Zacatecas contó con la categoría de ciudad heroica, que dentro del país son muy pocas las que lo tienen por algunas características que ya les mencionaba. Y finalmente ahora en 2021 es la capital americana de la cultura, ¿no? Entonces, ahora sí, teniendo todo esto como antecedente, yo les voy a hablar un poco en mi formación profesional que he tenido, cómo he realizado ciertos análisis históricos. Para esto me he basado en diferentes herramientas de análisis como cartografías, litografía y fotografías, que se van encontrando a lo largo de distintas fuentes, de distintos archivos, el contacto con diferentes personas. Entonces, bueno, a lo largo de toda mi formación académica he estado estudiando yo Zacatecas, entonces, bueno, quisiera presentarles un poco de esta información que yo he encontrado para dar esta difusión, ¿no?, a la importancia que tiene Zacatecas. Por la parte de la cartografía histórica podemos ver cómo era esta intención de representar el territorio, ¿no? En este mapa que vemos de 1732, vemos como la importancia de la topografía en Zacatecas, vemos todos los cerros que están aquí presentes y cómo la ciudad se empieza a emplazar dentro de esta cañada, y es interesante ver cómo se empieza a representar el territorio, ¿no? Vemos cómo están los cerros presentes, cómo los empiezan a formar esta estructura urbana. En este otro mapa de 1793, descripción de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas, igual vemos cómo se manifiesta esta parte de la topografía con todos los cerros muy característicos de todo el estado de Zacatecas, pero del centro histórico también. Vemos cómo empieza ya a resaltar todas estas construcciones religiosas, pero también civiles, pero también el caserío de todas las personas que ya empiezan a trabajar en las haciendas y viven en la ciudad, y ya se empieza a formar como una ciudad como tal. Para este otro mapa de 1799, ya vemos cómo también va evolucionando también la manera de representar al territorio y a la ciudad, ¿no? Vemos también presente de nuevo la topografía, los cerros, vemos también el elemento del escudo de armas, que si recuerdan se los mencionaba en la línea del tiempo, cómo se empieza a generar este arraigo, ¿no?, por la ciudad y por sus elementos. Y aquí vemos ya un poco un acercamiento más hacia los mapas que conocemos hoy en día, ¿no?, hacia esta como traza urbana, a esta estructura que ya empiezan a representarla de cierta manera, ¿no? Ya se empiezan a ver los lotes y las manzanas y tal. Entonces es muy interesante ir viendo cómo se va representando el territorio a lo largo de la historia. En este otro mapa lleva por título Mapa de la Ciudad y Mineral de Zacatecas. Como veníamos diciendo, la vocación de la ciudad desde sus inicios fue minera, ¿no? Tuvo esta vocación minera, entonces de ahí la importancia. En este mapa, por ejemplo, ya es otra manera igual de representar tanto la ciudad como el territorio. Podemos ver cómo se representan todos estos cerros que están presentes en Zacatecas. A las afueras normalmente de las ciudades donde se encontraban estas haciendas, estas minas, y a partir de ahí ya se iba conformando el resto de la ciudad. Aquí ya vemos cómo hay una estructura urbana claramente más establecida y cómo empiezan a verse ya elementos como por ejemplo la Alameda, que les voy a hablar de ello un poco más adelante, que al igual que en el caso de la Alameda de la Ciudad de México, desde el siglo XVII, XVIII, ya era un espacio que se quedó como tal ahí para el esparcimiento y la recreación de los habitantes de la ciudad. Y también vamos viendo cómo va cambiando la representación por ejemplo, del norte en los mapas, que actualmente, bueno, el norte es hacia arriba, vaya, pero bueno, en estos mapas antiguos, cómo iba cambiando esta representación de los elementos, ¿no? Es interesante ir viendo todos estos elementos.
En este otro mapa, para 1834, vemos una ciudad, si bien pequeña, pero ya más establecida, ¿no? Ya, por ejemplo, se vuelve a ver el elemento que les mencionaba de la alameda de la ciudad, ya hay la intención de representar otros elementos como estos cuerpos de agua, el arroyo, los escurrimientos de los cerros, y ya esta manera en la que se empiezan a representar las diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Aquí ya vemos también que empiezan a manejar alguna ahí categoría por colores y tal. Entonces, bueno, es como les comento, es muy interesante ir viendo cómo estos distintos elementos y cómo a lo largo de la historia se va viendo esta evolución tanto del territorio, de la manera de representar y de cómo vamos encontrando todos estos elementos. Para estos mapas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya el norte está orientado hacia la parte de arriba, vaya, ya la ciudad está dividida en cuarteles que eventualmente llegaron a ser los barrios que conocemos hoy en día, están representadas las manzanas, ya tienen un número, hay una nomenclatura, entonces ya hay un poco esta idea de organización de una ciudad, ¿no? Una estructura bien establecida, cuando, como les comentaba en un principio, se pensaba que iba a ser algo improvisado y al final terminó llegando a ser esta ciudad. Donde vemos que justo en esta zona es donde se concentran la mayoría de los monumentos históricos, que fue parte por los que la llevaron a conseguir esta catalogación en 1993 de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entonces, esto por la parte de la cartografía. Otro elemento que nos sirve como análisis para ver las ciudades son las litografías. Estos dibujos, estos bocetos que los viajeros o arquitectos, ingenieros fueron haciendo a lo largo de la historia, nos dan una idea de cómo eran las ciudades. Sí, como ustedes fueron viendo, lo hemos visto todo a manera de mapas, pero bueno, ya con la parte de los dibujos lo podemos ver el territorio y la ciudad visto desde otro punto de vista, ¿no? O sea, veíamos la ciudad entre los cerros, pero bueno, ya cuando nos presentan estos dibujos, pues ya le ponemos otra imagen, ¿no? Otra cara a la ciudad. Aquí podemos ver cómo ya está esta ciudad ya establecida, pero siguen presentándose los cerros y algunos elementos que voy a llegar a explicarles más adelante. Estos otros elementos, por ejemplo, de Karl Never o Carlos Nebel, que fue un alemán que se dedicó a representar la mayoría del territorio mexicano, que nos brinda mucha información. Por ejemplo, aquí en esta litografía de la Plaza Mayor de Zacatecas de 1830, podemos ver, además de elementos arquitectónicos que se han perdido, como la fuente, el pórtico que rodeaba la catedral, etcétera, este gran espacio abierto que era la Plaza Mayor de la ciudad, las actividades que realizaba la gente en ella. Vemos paramentos completos que enmarcaban los espacios que posteriormente se fueron fraccionando para la apertura de calles, etcétera. Entonces, son elementos que nos brindan mucha información, además del deleite visual. Si nos vamos más allá, nos va dando mucha información, vaya, de todo lo que podemos ir encontrando. Esta es otra litografía del mismo autor, de Karl Never, en la que, por ejemplo, vemos ya este paisaje natural y cultural de la ciudad de Zacatecas, cómo la ciudad se iba emplazando dentro de los cerros, pero convivía con la vegetación, con el territorio, pero ya empezaba el ser humano a realizar este paisaje cultural, ¿no? Este patrimonio que iba a llegar a ser la ciudad de Zacatecas. Entonces vemos, por ejemplo, aquí el acueducto, la catedral, cómo se iban emplazando las casas de las personas, los cerros. Entonces es muy interesante encontrar este tipo de herramientas de análisis históricos. Esta otra igual, ¿no? Sabemos cómo está el paisaje ahí, pero las construcciones, pero nos da una idea de cómo pudo llegar a haber sido la vida de Zacatecas en aquel tiempo. Entonces, como les comento, son herramientas de análisis que a la larga nos dan mucha información. Esto por parte de las litografías, y ahora la que sigue son las fotografías históricas, que es un poco a la parte en la que quería llegar. En estas fotografías históricas me permití resaltar algunos elementos para poderles explicar un poco de todos los puntos que fui hablando durante la presentación. Por ejemplo, aquí podemos ver la Alameda. Si recuerdan, en la cartografía histórica que les mostraba, ya desde entonces se ve este espacio de recreación y esparcimiento para la población, por ejemplo. Otro elemento, si recuerdan, les mencioné en la línea del tiempo esta parte de las leyes de reforma, ¿no? De la desamortización de los bienes de la iglesia, porque en este elemento de la fotografía tenemos la fachada barroca de San Agustín, que se alcanza a ver aquí, que después de la desamortización de los bienes de la iglesia se pierde. Entonces, por ejemplo, es un elemento de análisis muy valioso para tanto el análisis histórico como urbanístico como de restauración.
El Palacio Federal, también aquí se alcanza a ver que en la línea del tiempo mencionaba yo la toma de Zacatecas, que fue un elemento decisivo para la revolución, pero que también trajo mucha destrucción a la ciudad, ya que después de que fuera la toma de Zacatecas, la fachada del Palacio Federal se destruyó totalmente. Otro elemento que vemos es, por ejemplo, la Plaza Mayor de la ciudad. Si recuerdan esta litografía que les mostraba de Carl Nebel, nos muestra este gran espacio abierto con el que contaba la ciudad de Zacatecas, todas las dinámicas que se realizaban ahí, que quedó abierto hasta 1861, que ahora les muestro unas imágenes de cómo fue cambiando el espacio. Y bueno, otros elementos que nos ayudan como investigadores para datar en qué fecha exacta son las imágenes. Por ejemplo, vemos aquí la torre norte de la Catedral Basílica, que se encuentra todavía sin terminar. Se terminó de construir hasta principios del siglo XX, entonces, bueno, aquí vemos que está todavía sin terminar la Torre Norte. Vemos, por ejemplo, la Plaza de Armas como un gran espacio abierto, que posteriormente identificamos que tuvo otro tipo de modificaciones. Y bueno, quise identificar también a la Casa de Moneda y el predio de la Casa del Cobre, porque el predio, por ejemplo, de la Casa del Cobre, posteriormente, con el crecimiento de la mancha urbana, se fue dividiendo y se fue fraccionando y al final se perdió lo que era en un conjunto, pero bueno, hay evidencia de que estuvo, por ejemplo, estos cambios. También, como les comentaba, la vocación inicial de la ciudad fue una ciudad minera, entonces tanto la Casa de Moneda como la Casa del Cobre, como en el Palacio Federal era la caja real de la ciudad. Entonces, bueno, como es interesante ver cómo a partir de la vocación minera se desarrolla esta gran ciudad de Zacatecas, ¿no? Por aquí se alcanza a ver una parte del acueducto del Cubo, entonces también nos sirve para analizar qué calles ya existían, qué calles no habían, qué calles fueron abriendo hasta llegar a conocer la estructura que conocemos hoy en día. En esta otra fotografía, por ejemplo, de 1875, vemos cómo poco a poco empieza a crecer esta ciudad. Vemos de nuevo el elemento de la Alameda, por ejemplo, ya rodeándose un poco a poco de más construcciones. Lo que les comentaba anteriormente, aquí para este entonces la fachada de San Agustín se había destruido después de la desamortización de los bienes y el edificio dejó de ser un convento y se convirtió en una vecindad en el que pusieron, en vez de la fachada barroca churrigueresca con la que contaba, hicieron una fachada falsa valla y pusieron entrepisos dentro del templo, de tal manera de que, pues bueno, perdió su función inicial. La Casa de Moneda, bueno, ahí sigue todavía sin mayor modificación. El predio de la Casa del Cobre se empieza a fraccionar por este crecimiento de la mancha urbana. La torre de la catedral sigue todavía sin terminarse, pero por ejemplo vemos como en la Plaza de Armas, en muchas de las intervenciones que ha tenido históricamente, es un espacio totalmente arbolado, con fuentes y tal, entonces son parte de que, si nos ponemos a ver ahora sí que las fotografías con lupa, pues vamos encontrando todo este tipo de elementos, ¿no? Y de cambios. En la Plaza Mayor, que si recuerdan, veíamos que era un gran espacio abierto, tal, ahora hay una construcción que es un parián, que es una estructura arcada que se realizó con la intención de regular un poco la actividad comercial que se realizaba ahí. Entonces, bueno, vamos viendo todos estos cambios, vamos viendo cómo va creciendo la ciudad. En esta otra fotografía, ya de finales de siglo, para 1895, vemos, por ejemplo, las faldas del Cerro de la Bufa ya llena de casas, ¿no? Por ejemplo, por aquí vemos de nuevo los elementos que mostraban las fotografías anteriores. Bueno, la Alameda se sigue manteniendo como un elemento arbolado, pero ya rodeador de construcciones, ¿no? La fachada de San Agustín, como les comentaba, con esta intervención que tuvo. Para este entonces todavía no se destruía la fachada del Palacio Federal. La Plaza Mayor, después de ser el espacio abierto y contar con el Parián, ahora tiene un nuevo mercado a partir de 1889. Fue un nuevo mercado de 3 niveles, con estructuras prefabricadas de metal, con cristal y tal. Entonces, bueno, es parte también de las evidencias de los cambios y la evolución de las ciudades. Desafortunadamente, a principios del siglo XX, en 1901, el tercer nivel de este mercado sufre un incendio y bueno, ya después se decide no reconstruirse, pero pues vaya, está aquí la evidencia, ¿no? Por ejemplo, de todos estos cambios. La Plaza de Armas sigue con el espacio arbolado, la Torre Norte sigue todavía sin terminar, pero bueno, vemos cómo ya poco a poco va creciendo la ciudad, poco a poco va formando su estructura urbana. Y ya para terminar, les muestro esta foto que es de Zacatecas, tomada desde el Cerro de la Bufa en 2018. Entonces,
pues es interesante ver desde encontrar estos mapas históricos en los archivos y ver cómo eran las primeras construcciones que se van viendo, y luego encontrar estos dibujos que nos dan una evidencia de una cosa o de otra, hasta llegar a llegar a la ciudad como la conocemos hoy en día, ¿no? Y creo que parte también de nuestra responsabilidad ahora de tener a Zacatecas como la capital cultural es transmitir esto a las nuevas generaciones, que conozcan un poco de su historia, todo el valor que tiene la ciudad, todo lo que representa tanto la ciudad como el estado. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía, el acueducto que veíamos en alguna foto se alcanza a ver por aquí al fondo, pero ya rodeado totalmente, ¿no? Está totalmente protegido, conservado, pero bueno, aquí podemos ver cómo quedó inmerso dentro de la mancha urbana. La Alameda, aquí todavía vemos ese espacio como desde el siglo XVII se mantiene todavía como un espacio aquí abierto de recreación, arbolado. Si recuerdan, el Palacio Federal que les comentaba que se destruyó lamentablemente con la toma de Zacatecas, se logró reconstruir y actualmente es la fachada del Congreso en Zacatecas. Y bueno, la fachada de San Agustín no tuvo ese mismo fin, pero bueno, esto es una evidencia de cómo las fotografías históricas nos sirven como evidencia, por ejemplo, para realizar un proyecto de restauración, ¿no? En este caso, se pudo reconstruir la fachada del Palacio Federal porque se tenía esta fotografía histórica, estos dibujos, tal. Entonces, bueno, es como uno de los casos de éxitos. En el caso del Templo de San Agustín, no se decidió reconstruir la fachada, pero sí se tiene una petroteca dentro del ex templo, en el que se puede ver ahí todas las piezas que conformaron alguna vez la fachada. Para el caso de la Plaza Mayor, pues bueno, se queda el Mercado González Ortega hasta hoy en día es parte de nuestro patrimonio, pero es justo esta evidencia de todos los cambios de la ciudad, ¿no? La Plaza de Armas, después de que la vimos sin árboles y luego con árboles, llegó a tener unas fuentes en algún momento, ahora es también un gran espacio abierto, una explanada que nos sirve para el disfrutar nuestra ciudad. Entonces, bueno, es un poco de lo que les quería hablar, ¿no? Con esto termino. De nuevo, dar gracias a la organización y a la beca con la que tengo con la CIFONCO, gracias a la cual puedo estarles mostrando esto. Y bueno, con esto termino mi presentación para darles un poco a conocer cómo a través de la historia llegamos a tener la gran joya de ciudad que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y sí, efectivamente, qué ilustrativos son los mapas, las litografías, las fotografías. Un poco nos ayuda a situar todo lo que nos habían mencionado anteriormente en un espacio geográfico y hacerlo, o sea, verlo e imaginarlo de una forma mucho más tangible. Entonces, bueno, pues ya nada más para concluir, bueno, quiero nuevamente agradecerles a los tres, a Xavier, a Manuel, a Juan Carlos, su tiempo, el espacio que nos dieron esta hora que nos regalaron para hablar de la capital americana de la cultura de Zacatecas. Bueno, nos quedan varias tareas pendientes. Una es dentro de un mes, ya nos enteraremos con Xavier cuál es la capital americana para 2022. Entonces estaremos muy al pendiente para saber. Y bueno, pues seguir todas las actividades que estarán haciendo durante todo el año en Zacatecas. Y como ya nos mencionó muy bien Manuel, tenemos la posibilidad en esta ocasión de revisar lo que ya ocurrió, la inauguración, el evento inaugural, todas las actividades que se han estado haciendo en estos meses y que se seguirán. Y bueno, el objetivo final sería que todos fueran a Zacatecas y que lo vieran presencialmente, que se pararan en los edificios de los que nos habló Juan Carlos, que caminaran por la Alameda, que conocieran el acueducto y bueno, posteriormente que también salieran a las otras ciudades, a todos los pueblos mágicos que conforman este maravilloso estado. Entonces, bueno, nos quedamos con varias tareas. Muchas gracias nuevamente a los tres por su participación. Bueno, esta semana habrá varias actividades en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, pero no queríamos dejar de destacar la importancia de que este año tiene para Zacatecas y reconocer, bueno, una de las joyas de nuestro país. Muchas gracias y pues seguimos aquí con las actividades del Instituto Cultural de México en España. Síganos sintonizando y nuevamente muchas gracias a todos los invitados.